Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos radioyentes y amigos del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Un día más, pues vamos a continuar profundizando en estos mensajes de Jesús y María, mensajes del cielo que se nos dan para esta generación del siglo XX, mensajes que se nos dan como ayuda, como guía, como fuerza de conversión, como mensaje de amor, mensajes, en fin, para todos, para los ricos, los pobres, los creyentes, los no creyentes, los más alejados, y que tanto fruto pues sabemos que están dando. Pues un día más estamos aquí para trabajar, ¿no? Trabajar espiritualmente, para ir escuchándolos con más atención, para ir meditándolos, para ir sacando fruto, y que esto pues sirva para que pueda llegar a muchas más almas, que es un poco lo que más desea el corazón de Jesús, ¿no? Ser amado, ser conocido y poder amar, ¿no? Bueno, pues tenemos en el equipo, como siempre, nuestro equipo habitual, a Óscar. Hola, buenas tardes, José Antonio. Y Marisa. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con este primer mensaje, que es de la Virgen María, del 19 de mayo del 2005. Verás cómo muchos creen ver visiones de Dios y vienen del infierno. Cómo a tantos se les comunican almas salvadas o condenadas o de los infiernos. La ventana de comunicación que cerraba el mundo sobrenatural del vuestro se ha abierto, como preludio de aquel día, y yo concedo hablar a los fieles difuntos, y yo concedo un periodo de unión entre lo sobrenatural y lo natural. Existen muchos poseídos entre vosotros, poseídos por espíritus inmundos. Sabes, nadie les libra de ellos, y es un deber moral para con ellos por parte de mi Iglesia que lo hagan. Pero tienen miedo porque no llevan una vida pulcra y no se atreven a acercarse. Di a mis ministros que expulsen los demonios, para ello que los expulsen antes de su carne y su sangre, que salgan de su pensamiento, soberbia, y de su dinero, afán por poseer. Si llevaran la vida que yo les he mandado que lleven, podrían ayudar a las almas, las ayudarían. Ah, hoy es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Sí, este es mi mensaje para hoy. ¿Sabes? Muchos creerán enloquecer y lo harán, debido a que les hablarán los espíritus y están sin guía. Son un signo de los tiempos. Mira, se fragua la guerra, que se os echará encima si no os convertís. No habrá manera de poneros de acuerdo. Mira cómo se prepara. Ni la renovación de la consagración de España podrá detenerla. No, porque no lo hacéis con el corazón. Esto no lleva parejo un cambio de vida. Y que sepas, niña, que esto no es consagración. Si no queréis cambiar, no cambiáis vuestros hábitos, no renunciáis al pecado ni a vuestras pasiones. ¿A quién os consagráis? ¿Y qué consagráis? Vuelve a decirles que recen rosarios en las adoraciones por la paz y especifiquen por la paz en España. Es una petición que aún no se ha hecho, ni tú la has hecho. ¿Querrás decirla? No hay cambio de vida y la consagración no sirve. No sirve, no sirve, no sirve. No hay cambio de los corazones. No sirve si no os convertís. ¿Y cuando nos convirtamos? En ese momento servirá. Se aplicarán todas las gracias de la consagración. Sí, es similar a un bautismo en una persona que no practica. Aún así, es un paso importante por parte de los mandatarios. Y yo lo agradezco. Mi corazón se vuelve hacia ellos y les saluda en agradecimiento por el gesto. Que sirva para convertir los corazones, que todos los hombres se vuelvan a mí. Bueno, pues la Virgen María,
que siempre es con quien iniciamos los mensajes, pues nos sigue enseñando y va aprovechando los acontecimientos. Como decíamos, era de mayo del 2005, y va aprovechando los acontecimientos y la propia liturgia pues para ir aclarando, para ir exhortando, para ir animando, para ir iluminando, ¿no? Y dando luz sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y aquí pues nos habla, hay tal vez que aclarar que en esta fecha fue cuando se realizó, justo unos días después, se realizó en España la consagración de España al Corazón Inmaculado de María, que fue creo recordar que era mayo del 2005 en Zaragoza, ¿no? Fueron casi todos los obispos de España y se realizó esta consagración. Y entonces, bueno, pues ella nos va hablando un poco y bueno, a veces nos parece duro, pero también qué importante es pues conocer la verdad y tener la luz de Dios para conocer las cosas. El acto, la verdad es que fue muy bonito, fue emocionante incluso. Yo recuerdo que no pude ir, pero mis hijos sí fueron, porque acaba de nacer nuestro hijo más pequeño. Pero claro, Dios, aparte de lo externo, que también tiene su importancia, pero fundamentalmente ve lo interno, ¿no? Los corazones, lo sobrenatural. Y aquí, pues lo que nos está explicando la Virgen, y esto es muy importante, ¿no? Porque aplica no solo a este caso concreto, sino que es una enseñanza para todos los casos, pues es cómo hay que realizar la consagración para que realmente sea efectiva y tenga fuerza, ¿no? Y claro, pues nos dice que hay que hacerla con el corazón, o sea, y con el corazón y con un cambio de vida que signifique una verdadera conversión, ¿no? Y que se traduzca en un cambio pues de los hábitos, de la forma de vivir, y que nuestra vida pues realmente se vuelva a Dios y que Dios sea lo primero. Y dice esta frase tan fuerte que yo la verdad es que sí le he dado muchas vueltas y me ha hecho reflexionar, y dice esta frase, ¿no? Si no queréis cambiar, renunciar al pecado y a las pasiones, ¿a quién os consagráis y qué consagráis, ¿no? Y es así, efectivamente, si nos queremos consagrar a Dios, pero estamos atados, ¿no? Y seguimos amando, ¿no? Pues el pecado y nuestras pasiones, pues en realidad pues no nos estamos consagrando a Dios, seguimos consagrados o entregados pues a nosotros mismos, a nuestro egoísmo y a Satanás, ¿no? Que es quien nos mueve cuando en el pecado, pues a quien hacemos caso y de quien somos marionetas, ¿no? Cuando estamos esclavos de ese pecado, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí sí nos está dando esta enseñanza, ¿no? Que me recuerda mucho pues también la hipocresía de los fariseos, ¿no? Que aparentaban tanto por fuera ese cumplimiento, ¿no? Perfecto de la religión, pero por dentro su corazón pues estaba muy lejos, ¿no? Su corazón pues estaba en las riquezas, en la codicia, en el orgullo, en la apariencia. Y eso pues claro que lo tenemos nosotros, ¿no? Siempre los fariseos nos parece como lo del Antiguo Testamento, pero claro que aplica a nosotros y también pues nos puede ocurrir, ¿no? Quizás, si me apuras, José Antonio, a lo mejor hasta más ahora que en aquel entonces, ¿no? Porque hoy en día, bueno, quizás entre toda la gente que se declara abiertamente atea o agnóstica o que no creen en nada, a lo mejor incluso hasta son menos hipócritas, porque bueno, pues no están diciendo una cosa y haciendo otra, ¿no? Pero nosotros los cristianos, y me incluyo yo, y yo creo que aquí es difícil que nadie se salve, pues tenemos una tendencia terrible a pensar que somos buenos, que cumplimos con Dios, porque a lo mejor cumplimos externamente con los mandamientos más digamos que más llaman la atención, ¿no? Santificar las fiestas, ir a misa los domingos. Pero si uno hace un mínimo, hemos hablado muchas veces en este programa, pero hacemos un mínimo de examen de conciencia, enseguida, bueno, no sé si decir enseguida, a lo mejor no tan enseguida, ¿no? Pero salen enseguida, ¿no? Cosas en las que vemos que estamos fallando, ¿no? No es fácil, ¿eh? No, yo creo que no es fácil. Es difícil hacer un examen de conciencia, es muy difícil conocerse a uno mismo, es muy fácil, por eso lo decía Jesucristo tantas veces, ver la mota en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Eso es muy muy fácil y no nos damos cuenta, es que realmente no nos damos cuenta, con lo cual yo creo que es un ejercicio muy bueno que nuestros oyentes reflexionen
junto con, pues como hacemos nosotros, ¿no? De decir, oye, ¿realmente estoy siguiendo al Señor? ¿Realmente he hecho una consagración? Si es que la he hecho. Si no la hemos hecho, desde luego recomendamos a todos nuestros oyentes que hagan la consagración al Inmaculado Corazón de María, porque yo creo que va a ser, y lo estamos viendo, muy importante y muy necesario, ¿no? Y no sé, también pues a mí me ha impresionado, claro, este mensaje. Dice, hay una frase que dice: les hablarán los espíritus y están sin guía, son un signo de los tiempos. Que nadie llama engaño esta frase, no tiene un sustento en la Biblia muy importante, ¿no? Creo que es el profeta Joel que habla de esto, ¿no? Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos, creo, dice, tendrán sueños, ¿no? Pues no se estaba refiriendo a aquella época, era una profecía precisamente de los últimos tiempos, ¿no? O sea, que no nos tiene que llamar engaño, que es que está escrito y que es que tiene que ocurrir antes de que venga el día, en mayúsculas, como de lo que habla el Señor. Pues tienen que venir estos tiempos y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿no? Y de hecho, pues está habiendo un fenómeno de profecía, tanto para bien como para mal, importante. Claro, es que aquí, como el enemigo, pues siempre aprovecha, y siempre todo aquello que nos da Dios como dones y como regalos, pues siempre Satanás se mete para intentar tergiversarlo, para intentar oscurecerlo, ¿no? Y en esto pasa igual, en toda la parte de dones carismáticos, como pues este tipo de dones sobrenaturales de comunicación desde el cielo, ¿no? De las distintas formas, con locuciones o visiones o con sueños, etcétera, pues Satanás también trabaja, ¿no? Por eso es tan importante lo que dice la Virgen María, de que haya un discernimiento y una dirección, ¿no? Y todo esto son ayudas que se dan extraordinarias, ¿no? Efectivamente, pues para que veamos y tengamos luz y entendamos este momento, pero también pues hay que saber discernirlos, porque si no, pues efectivamente puede ser que esté siguiendo la voz del mal, disfrazada, eso sí, de luz y aparentemente como voz buena, pero que al final pues me va a terminar llevando al sitio equivocado. Y por eso, bueno, pues hay que aprovechar por eso avisa ella, ¿no? Dice, tener cuidado, ¿no? Porque tendrán, o sea, creo que está por aquí, bueno, anda por aquí, que no lo encuentro ahora, pero bueno, recuerdo que decía algo de este estilo, ¿no? O sea, la necesidad de que haya alguien que ayude, que guíe y que dé seguridad de que lo que se recibe es correcto, ¿no? Yo también quería, un poco por cerrar el tema de la consagración, que también aquí la Virgen como madre pues también nos da una esperanza, ¿no? Y por un lado pues agradece, dice, bueno, en cualquier caso no se hace con el corazón, pero es un paso importante, lo agradece, y es insuficiente para detener esa guerra, ¿no? Ella habla incluso de un riesgo de guerra. Es insuficiente, pero está ahí, lo agradece, y sobre todo dice, cuando haya conversión, toda la fuerza de la consagración se aplicará, ¿no? O sea, que tenemos que tener ahí esperanza y sobre todo pues volver a lo que ya hemos comentado, que necesario es pues eso, ser coherentes y realmente vivir la vida de conversión, vivir el Evangelio, ¿no? Que es lo esencial. O sea, volvemos un poco, vemos que siempre sistemáticamente en estos mensajes y en este libro siempre hay esa llamada a la coherencia, a la verdad, o sea, a que realmente vivamos lo que nos pide el Evangelio. No, el verdadero amor es eso, o sea, no es lo que decíamos de los sentimientos, de muchísimo amor a Jesús, pero que no se muestra con esa conversión de obras y ese querer rechazar el pecado y vivir la unión con Jesús con una vida de obras santas, ¿no? y de ejercicio de la santidad, ¿no? Qué frase más fuerte, ¿no? Cuando dice, ni la renovación de la consagración de España podrá detenerla. Qué pena, ¿no? Que hable de esto. Y después también, pues hombre, decir a nuestros oyentes, que el diablo le tiene mucha manía a España. Eso es un punto muy positivo. Que el diablo te tenga manía es muy bueno. Y le tiene mucha manía a España porque España ha sido una cuna de mártires, ¿no? Yo no sé si hay algún otro país con más mártires que España, pero bueno, pues... No, en santos y en mártires, efectivamente, yo creo que España sí ha sido una gran cuna, y tal vez el dolor que tenemos todos los españoles que sentimos pues la fe, pues es el grado de... O sea, que igual que España pues ha sido grande espiritualmente, pues ahora tal vez es la más pequeña, en el sentido de que realmente el grado de corrupción, ¿no?, espiritual
que se ha producido en la sociedad, pues es inmenso, ¿no? Es de un calado que jamás yo creo podían haber imaginado pues nuestros abuelos o nuestros antepasados. Pero bueno, yo creo mayor razón, o sea que aquí más que lamentarse, pues lo que hay que hacer es lo que dice la Virgen, ¿no? Dice, le recuerda a Marga, dice, vuelve a decirles que recen rosarios en las adoraciones por la paz y especifiquen por la paz en España. O sea que en el fondo también, pues hasta cierto punto nos merecemos lo que tenemos, porque también los que podemos no trabajamos todo lo que se debe, pues para que esto no llegue a producirse, ¿no? Bueno, vamos a continuar y pasar al siguiente mensaje. El siguiente mensaje es ya un mensaje de Jesús. Es del 8 de agosto del año 2003. Todos los padres que no enseñan a sus hijos ideas claves sobre la religión y la vivencia de Dios son asesinos de sus hijos y dejan empequeñecidas las antiguas culturas donde se sacrificaban a otros dioses, víctimas pequeñas e inmaculadas. Educar a los hijos para el mañana hoy es educarlos para la guerra. No es educarles para un mañana en el que todo les sonreirá porque estarán insertos en una sociedad en la que todos piensan como ellos, sino que es educarles para ir contracorriente. Es educarles para saber decir no a las diversiones insanas. Es educarles en la pureza y en la modestia cuando todo el mundo oscurece por su desvergüenza. Es sacarles de la cultura del placer y del hedonismo, es proponerles metas altas, llenas de altruismo, de novedades, de verdades. Cuando el mundo se os derrumbe por debajo y os empecéis a llamar unos a otros y desesperados, volváis los ojos a mí como única persona que os puede salvar. Aparecerán en vuestras mentes y en vuestros corazones los hijos que no tuvisteis, las entrañas que destrozasteis, los malos ejemplos que disteis, los niños que asesinasteis, las campañas que emprendisteis a favor del mal en vuestras oficinas, en vuestros campos, en vuestras casas, en vuestros barrios. Ninguna obra quedará sin merecido, cuando veáis que vuestro suelo se empieza a derrumbar desde el interior. El mensaje es importantísimo y bueno, vuelvo a tocar un tema que yo creo hemos tocado ya en algún programa anterior, pero bueno, Jesús lo vuelve a tocar, lo cual quiere decir que es muy importante y que por tanto pues hay que volverlo a tocar, ¿no? Y es de nuevo pues nuestra responsabilidad como padres en la educación de nuestros hijos. Y más indirectamente pues abarca también profesores, educadores y todos aquellos que tienen responsabilidad pues en lo que es la educación, ¿no? de las nuevas generaciones, ¿no? Y aquí hay un punto que además da la casualidad que este tema que sale aquí, dice Jesús, hay que educar para la guerra y para el combate, ¿no? Pues bueno, hace justo unas pocas semanas me sucedió en una reunión de padres, llevamos como 7, 8 matrimonios, y justo pues apareció este tema, ¿no? Y entonces pues recuerdo perfectamente la discusión que había, y porque la mayor parte de los padres decían, no, es que yo a mis hijos eran todos cristianos, católicos, pretendiendo pues educar a sus hijos en la fe, o sea, gente de misa diaria incluso, o sea, estoy hablando de gente pues convencida y con una fe fuerte, ¿no? Pero cuando salió este tema, pues la mayor parte de los padres decían, no, es que a mi hijo no puedo hacer que sea un bicho raro. Era la expresión un poco común, ¿no? Claro, no puedes hacer que sea un bicho raro, dice, además no puedes hacer que sufra tanto, ¿no? Que sea el único raro y que sufra tanto. Entonces intentaban buscar una especie de compromiso, decían, bueno, hay que enseñarles, pero también hay que puedan estar en el ambiente, pues el ambiente que hay, entonces no pueden estar aislados, ¿no? Entonces tienen que convivir con eso. Y bueno, era un poco, y entonces pues la verdad es como un debate muy intenso, ¿no? Porque efectivamente yo en concreto pues sí tenía una visión distinta, y luego posteriormente pues me he encontrado con este mensaje y que qué importante es, porque efectivamente tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos, para su bien, pues van a tener que luchar y que sufrir para alcanzar la salvación eterna, porque tenemos lo que tenemos y tenemos la sociedad que tenemos, ¿no? Y lo que hay que enseñarles es que hay que decirles la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Que se van a encontrar que todos piensan distinto que ellos, que en el tema de pureza les van a llamar de todo, o sea, bichos raros y de todo, ¿no?
que la cultura es una cultura de placer y de hedonismo. Y hay que educarles para saber decir no. O sea, hay que educarles fuertes, en una fortaleza que les ayude para poder decir no. Porque si no, se les va a llevar la corriente. Y van a estar en ese sufrimiento de quiero ser como los demás. Y eso, claro, pues tiene mucha fuerza. O sea, yo lo sé, mis hijos, con los que, bueno, pues tengo la suerte de poder hablar bastante, ¿no? En toda la gama, ¿no?, de adolescentes, incluso ya una mayor de edad de 18 años, y todos dicen lo mismo, claro, que se sienten solos, o sea, en muchos casos y en muchas situaciones, y ven que son los únicos que piensan de una determinada forma, pero por eso no hay que intentar compaginar, ni intentar, porque además eso Dios no lo acepta, o sea, es el Evangelio, si tenemos que ir al Evangelio, nuestra fuente es el Evangelio y las palabras de Jesús, y el Evangelio es muy claro, dice, no podéis servir a dos señores. Y Jesús, en su última cena, dice, el mundo os odiará como me ha odiado a mí, pero vosotros no sois del mundo. Y eso se lo tenemos que grabar a fuego a nuestros hijos. Vosotros no sois del mundo, ni nosotros tampoco. Por tanto, tenéis que ser conscientes de que el mundo os va a odiar. Y es así. Y tienen que vivir con eso y luchar contra eso, ¿no? Y aquí yo creo que desgraciadamente el mayor obstáculo somos nosotros, los padres. Pues yo también pues he vivido esta situación y lo he sentido, ¿no? Y es que como nosotros tampoco somos y tenemos la fuerza de la santidad, nosotros mismos nos da miedo y no nos sentimos con fuerza para vivir el Evangelio. Y como no nos sentimos con fuerza, tampoco nos sentimos con fuerza para exigírselo a nuestros hijos, para plantearles la meta a nuestros hijos. Y claro, pues es así, pero es una batalla que primero tenemos que ganar en nosotros, pero luego hay que planteársela también a nuestros hijos, ¿no? Es como, vamos a poner un ejemplo, es como el padre de un joven deportista que desea para su hijo que llegue a ganar las Olimpiadas, ¿no? Vamos a poner una meta grande. Y claro, tiene que hacer grandísimos esfuerzos durante muchísimo tiempo para entrenarse duro para poder llegar un día a ser pues una medalla olímpica, ¿no? ¿Qué ocurrirá cuando los amigos de ese joven pues quieran tirar de él para sacarle de esos entrenamientos tan duros? Pues ocurrirá que ese joven no llegará a ganar nada ni a llegar a nada, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nuestros oyentes entendieran que es como una especie de entrenamiento que hoy puede suponer un esfuerzo terrible, muy grande, pero claro, en el futuro se alegrarán enormemente de haber conseguido que sus hijos sean fuertes, porque cuando llegue el momento, esa fortaleza de los hijos, hay un momento en la Escritura que una frase muy bonita, a mí me gusta mucho, dice, los hijos de la juventud son como saetas, ¿no? Pues llegará un momento en que esos hijos nuestros que hayan sido entrenados en la dificultad hoy, pues serán luz para otros muchos jóvenes cuando llegue el momento en el que haya que realmente dar el do de pecho, ¿no? Por otro lado, hay que recordar que Jesús ha sido puesto como piedra de contradicción y que no rebaja las expectativas, ¿no? O sea, seguir a Jesucristo no es sencillo ni confortable, requiere un esfuerzo importante y no nos ha mentido Jesús nunca. Jesús lo dijo con el discurso del pan de vida, cuando da el discurso del pan de vida hay mucha gente que le abandona. Y yo recuerdo, hay una frase que me encanta, cuando les dice a sus propios discípulos, ¿vosotros también queréis abandonar? O sea, y esto lo tenemos que tener, o lo tienen que tener, yo no soy padre, pero lo tienen que tener los padres muy en mente, ¿no? Que educar a sus hijos para el futuro, para esa fortaleza que necesiten, y seguir a Jesucristo, pues no es fácil, ¿eh? Pero que tendrá su recompensa, ¿no? No sé si a lo mejor con esto podemos animar. Bueno, yo creo que en esto tenemos que tomar conciencia, planteárnoslo muy seriamente, pedir ayuda también pues a Jesús, a la Virgen María y al Espíritu Santo que nos ilumine. Hay otro tema ligado con esto, pero que también yo lo he visto mucho, ¿no? en las conversaciones y con los sacerdotes también, ¿no? Cuando te dan luz sobre esto, que es todo el tema de nuestros criterios. Nosotros en este momento en general, prácticamente casi todos los católicos y los cristianos, a la hora de tener los criterios,
tenemos muchísimos criterios paganos insertados y metidos en nuestro comportamiento de los que no somos conscientes. O sea, hay muchas cosas que nosotros pensamos como los paganos y no como el Evangelio. Y voy a poner así, el otro día escuchaba decía las bienaventuranzas del mundo, ¿no? Como contraposición a las bienaventuranzas del Evangelio, ¿no? Y entonces iba desgranando y diciendo, claro, es verdad, si es que nosotros en realidad lo que alabamos son las bienaventuranzas del mundo. Iba diciendo, bienaventurado el que tiene una cartera bien llena de dinero y de billetes, ¿no? Bienaventurado el que tiene una salud de hierro y que puede disfrutar de la vida a tope, ¿no? Bienaventurado el que tiene grandes posesiones y es alabado y bendecido por todos, ¿no? Y iba así desgranando, y efectivamente nuestros criterios pues son los del mundo, porque a nuestros hijos, ¿qué les decimos? Pues búscate un trabajo que ganes mucho dinero, ¿no? ¿O no? Y una chica que sea guapa, y a lo mejor en lugar de decirle búscate una chica que sea santa, ¿no? Y que sea pura, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces tenemos insertados muchos criterios que tenemos que limpiar, que depurar, que purificar, para que luego pues, podamos realmente enseñar a nuestros hijos cuál es el camino. Porque a nosotros mismos ya estamos torciendo el rumbo de nuestros hijos, porque lo que ven en nosotros pues ya es un criterio pagano y por tanto pues es lo que ellos van a vivir, ¿no? Hay algo, porque es cierto también que esta época hay que ser conscientes de que nuestra santidad pues es una santidad martirial, o sea, de martirio, aunque no sea un martirio sangriento. Y lo es porque lo que nos espera es el aislamiento, ¿no? O sea, y es cierto que muchos cristianos pues tienen terror a vivir marginados, ¿no? A ser marginados en este sentido de la opinión, ¿no? El bicho raro, ¿no? Y hay muchos cristianos pues que tenemos ese temor, ¿no? de ser marginados. Y aquí qué importante es pues decirles a nuestros hijos, decirles, mira, ¿ellos qué piensan? Pues dicen, mi estima está en función de la estima de los demás. Entonces, si los demás me estiman, yo me siento estimado, ¿no? Y me siento valorado, ¿no? Y si nadie me estime, todo el mundo me piensa que es un bicho raro, pues yo pues no me estimo nada y pienso que no valgo nada, ¿no? Y aquí, pues tenemos que decirles, no, es todo lo contrario. Tú vales infinito. Y vales infinito porque el amor de Cristo, vales la sangre de Cristo, vales la sangre de todo un Dios que ha muerto por ti. Entonces tenemos que darles la vuelta totalmente, es decir, lo que piense el mundo o lo que estime el mundo no es nada. O sea, tienes que partir de que tú eres infinitamente amado por Dios y vales infinito, y ese es tu valor, ¿no? Y luego ya, pues vendrá todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues esto yo creo que tiene mucho trabajo, o sea que aquí tenemos todos, ¿no? Lo que decía antes, no solo padres, sino también educadores y todos los que estamos en contacto con jóvenes y con niños. Y esto pues nos lo agradecerá el Señor, y nosotros mismos, el día que lleguemos al final de nuestra senda y podamos ver el fruto, ¿no? Va a ser un trabajo pues largo, porque este es un trabajo pues que es de muchos años, de mucha perseverancia, pero el valor y el fruto de esto, la recompensa, pues será también infinita, ¿no? Que será ver a nuestros hijos pues entrando por la senda del cielo y no cayendo en el abismo del infierno, ¿no? Y llevando a otros por la senda del cielo, que yo creo que eso es un tema también importante. Vamos a hacer un breve descanso musical y continuamos en unos minutos.
continuamos pues en esta segunda parte del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Pues ahora, en esta pequeña introducción, ¿no?, así más de catequesis y de comentar así temas más en profundidad, yo me gustaría retomar en el primer mensaje, hay algo que no hemos comentado, pero yo creo que es muy importante también pues revisar y conocer, ¿no? Y es cuando habla de que existen, dice la Virgen, existen muchos poseídos entre vosotros, poseídos por espíritus inmundos. Nadie les libra de ellos, y es un deber moral para con ellos, por parte de mi Iglesia, que lo hagan. Entonces esto pues toca un tema de muchísima actualidad. Bueno, esto es muy extenso, o sea que no nos da tiempo, pero yo creo que hay algunos apuntes que sí sería importante pues recordar, ¿no?, sobre lo que dice la Iglesia Católica en este tema y también un poco la situación actual, ¿no? Bueno, lo primero es que la Iglesia afirma, y es además un tema dogma de fe, bueno, pues que el diablo existe, o sea, eso que van diciendo algunos sacerdotes también incluso, ¿no?, que si Satanás no existe o no, pues sí, existe, son espíritus caídos y actúa en el mundo. Y la otra cosa que dice la Iglesia es que además la posesión pues también existe. No solo existe, sino que en el Evangelio pues tenemos múltiples casos que van apareciendo. Y aquí también pues hay que aclarar que ha habido mucha gente, sacerdotes también y teólogos, que han dicho que todo esto de las posesiones que aparecen en el Evangelio pues son un poco pues relatos míticos, o eran enfermedades mentales, ¿no? Y que entonces Jesús pues como pues lo trataba así para no escandalizarles, pero que en realidad era todo enfermedad mental, ¿no? O sea, ha habido un ataque en ese sentido de pretender pues racionalizar todo, y esto pues no es así. O sea, la Iglesia lo que dice es que esto efectivamente son posesiones, que la posesión existe, y durante toda la historia de la Iglesia, desde el comienzo, y porque es un mandato, o sea, en las últimas palabras en varios de los evangelios, en su despedida final, cuando Jesucristo les dice: id al mundo entero y evangelizar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: os acompañarán estas señales, ¿no? Sanaréis, resucitaréis muertos, expulsaréis demonios. Expulsaréis demonios es el primer mandato que les dan, ¿no? Por tanto, la expulsión de los demonios es un mandato que tiene la Iglesia dado por el mismo Jesucristo, y es algo que la Iglesia ha hecho ininterrumpidamente desde ese momento a través de los sacerdotes exorcistas, que es alguien que nombra el obispo, el exorcismo lo puede realizar el propio obispo o delegar también en algún sacerdote que esté nombrado para esto, y que su misión pues es esta, es precisamente como nos está diciendo la Virgen, ¿no? Es que ayudar a estas personas que están siendo poseídas. Hay que aclarar también que la posesión física que se puede dar no tiene nada que ver con el alma. O sea, el demonio pues puede poseer el cuerpo, pero el alma, uno es libre, o sea, y eso pues sigue siendo libre hasta que el momento final pues se ve si va al cielo o va al infierno. Pero mientras está aquí en la tierra, esta posesión es meramente física, ¿no? Pero efectivamente pues hace sufrir mucho, y por tanto pues es un deber moral pues poder ayudar a estas personas a través del exorcismo para que puedan ser liberadas de estos demonios, ¿no? Y aquí, habiendo sido esto pues algo que la Iglesia ha hecho siempre, pues ahora nos encontramos con una situación, el caso de México lo conozco menos, pero en el caso de España, pues una situación donde, por ejemplo, pues hay muchas diócesis que carecen de un exorcista, ¿no? Con lo cual parece que hay como esa disminución de fe, ese oscurecimiento en la fe, y eso produce también pues que se pierda también en ese combate espiritual, pues que se pierdan muchas armas, ¿no? Y una pues de las cosas que ha ocurrido es esto, ¿no? Que hay muchas diócesis que no tienen exorcista, con lo cual hay muchas personas que sufren un calvario, pues para poder encontrar un exorcista a lo mejor se tienen que desplazar muchísimos kilómetros y hacer largos viajes para poder encontrar un exorcista que les pueda ayudar en este tema, ¿no? Pues por eso yo creo que tal vez la Virgen aquí pues nos está diciendo esto, nos está recordando este deber moral, que en este caso pues aplica más a la Iglesia y a los obispos, que son los responsables de esto, pero bueno, que también a nosotros pues es importante que lo sepamos, que lo conozcamos y que también lo pidamos, ¿no? Y que acudamos a la Iglesia
y sepamos también llevar a casos, porque esto pues es una plaga que va en extensión, porque como cada vez hay más temas de tipo esotérico, de temas de contactos con espíritus, etcétera, todo esto es una fuente para las posesiones. O sea, los demonios entran, pero entran porque uno se expone a ello, ¿no? Cuando empieza a jugar a la Ouija y a tratar con los espíritus malignos, que es lo que aparece en la Ouija, porque no hay espíritus benignos, sino que son ellos, pues te puede terminar con una posesión, ¿no? O sea, que ha abierto la puerta y por tanto pues el espíritu maligno aprovecha y entra, ¿no? Y esto, como cada vez se practica más, cada vez hay menos fe y se practica más todo este tipo de magia, brujería, Ouija, etcétera, pues facilita el que haya cada vez pues más poseídos. Muchos no son conscientes de ellos, y aquí también pues es muy importante que nosotros sepamos todo esto, para que si en alguna vez pues hay que ayudar a alguien, pues podamos hacerlo, ¿no? Y podamos llevarles a la iglesia, a un sacerdote que pueda discernir si realmente pues se trata de un tema de enfermedad o realmente hay un tema de posesión detrás, ¿no? Sí, y bueno, no solamente la Ouija, que efectivamente es, digamos, el caso más conocido para abrir las puertas al demonio, pero la cartomancia, por ejemplo, los adivinadores, tan como se ha puesto de moda ahora, José Antonio, por la televisión. No sé si en México ocurre, pero desde luego en España es poco menos que, bueno, sorprendente, ¿no? La cantidad de canales en la televisión que uno enciende, sobre todo a determinadas horas, y se encuentra con adivinadores y con echadores de las cartas, ¿no? Y por aquí pues se puede colar mucho, porque, bueno, no hay que decir a lo mejor que todos los adivinadores, pero desde luego no es una práctica abominable ante Dios, no es pecado, y es un pecado mortal. Y no se debe uno jugar es como aquella, no sé dónde lo he oído, ¿no? Que la Virgen decía: mira, hija, el demonio es como un perro atado. Entonces, si no te acercas, pues no te puede hacer nada. Pero claro, si uno se pone a tiro, se acerca, digamos, dentro de lo que es el radio de acción de ese perro, pues al final te puede morder. Y no hay que andar con juegos con esta cosa, ¿no? Porque es muy, muy serio, ¿no? Hay muchos casos de exorcismos bien documentados, ¿no? Hay incluso hasta películas sobre casos reales. Yo me estoy acordando ahora de El exorcismo de Emily Rose, un caso muy bonito, ¿no? Porque al final la Virgen se le aparece a Emily Rose y le dice: bueno, mira, hija, vas a sufrir esto, una posesión del demonio, pero gracias a ti va a haber muchas conversiones en el mundo, ¿no? Sí, eso es importante tal vez recordarlo, o sea, que en el tema de la posesión puede haber personas poseídas pues porque imprudentemente se han metido en todos estos temas de brujería, etcétera, y por tanto han abierto la puerta, pero también puede haber casos de personas incluso santas, sí, con una vida espiritual de santidad, y que Dios permite eso, que puedan ser poseídas con algún propósito de sacar un bien mayor. Son casos pues muy extraordinarios, ¿no? Un poco especiales, pero bueno, pues ya sabemos que los caminos de Dios y su providencia pues siempre nos sorprenden, ¿no? Este caso de Emily Rose pues era uno de ellos, ¿no? Una persona con muchísima vida espiritual, que mucha gente considera santa, aunque bueno, el proceso pues todavía está en sus inicios, y realmente pues Dios permitió eso con un propósito pues de que fuera alma víctima, que ese sufrimiento, pues se sufre mucho, las almas poseídas pues sufren, ¿no? Pues que eso sirviera también para salvación de otras muchas almas, ¿no? Y en la historia pues también ha habido, ¿no? A lo largo hay muchos documentos, ¿no? de casos, ¿no? En algún convento se dio algún caso, y hubo varias monjas pues que llegan a ser poseídas, algún sacerdote, y que han dejado más documentado y escrito su experiencia, ¿no? El sufrimiento que sentían, y un poco se sentían impotentes, ¿no? Cuando con su cuerpo pues hacían cosas que ellos no querían hacer, pero en su interior, o sea, su interior claramente pues sí permanece libre, ¿no? Y Dios pues eso no va a juzgar lo que haga uno cuando está poseído, sino el interior de la persona, y eso pues no quita una cosa a la otra, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que simplemente que nos quede claro, que lo sepamos, y que en cualquier caso de duda o de posibilidad de que veamos que alguien puede estar sufriendo por un tema de influencia demoníaca, puede haber no solo, por aclararlo también, no solo posesiones, sino lo que se llama obsesión. Obsesión o infestación demoníaca, que es que el demonio no posee a la persona, pero sí está pegado a ella y le está todo el rato pues incordiando y molestando, ¿no? Y en esos casos pues también se acude al exorcista pues para que
pueda liberar y pueda expulsar a esa presencia demoníaca, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar ya a nuestro tercer mensaje del día de hoy. Es un mensaje de Jesús y es del 3 de diciembre del 2003. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Profanación de la Eucaristía. Profanación de la Eucaristía. Y mis videntes con los brazos cruzados, y los míos despistados. Profanación de la Eucaristía. ¿Sabes lo que es vivir en la Eucaristía? Vivir en la Eucaristía es vivir plenamente en mí. No se encuentra otro mejor camino para la santidad que vivir en la Eucaristía. Si reconoces a un santo es por su vida eucarística. No penséis que es llamaros a una vida pesada, sufriente permanentemente. Es llamaros a la alegría y plenitud. ¿Sabéis por qué se ha perdido el amor a la Eucaristía en la iglesia de vuestros días? Es porque no se encuentran personas que la amen, que con su vida den ejemplo. Amor con amor se paga. Es un círculo vicioso que se empieza con un pequeño desprecio y luego cunde el ejemplo alrededor. Si al menos hubiera un grupo, aunque pequeño, potente en el amor a la Eucaristía y que lo demostrara abiertamente con sus gestos, con su vida, no terminarían de profanarse todos los sagrarios de la tierra y yo no destruiría el mundo. Si al menos hubiera un grupo. La Eucaristía quedará conservada en los sagrarios de vuestro corazón. Jesús, ¿cómo van a profanarse hasta ese punto los sagrarios? Sí, grandes profanaciones por la apostasía general. Al final habrá la gran abominación. Sí, como tú viste. Niña, es que no quisiera venir y no encontraros preparados. Imagínate que un rey ha dejado el reino por un momento y en su ausencia los vasallos han dilapidado y destrozado todo. El rey lo sabe y le da pena volver y encontrarlo todo así. Manda sirvientes fieles que están con él cerca para saberlo, con mensajes para advertir que va a volver, cambiad de vida, arregladlo todo, porque sabe que si vuelve y les encuentra en ese estado, tendrá que castigarles muy duramente por lo que han hecho, porque su reino es sagrado, y no quiere hacerlo. Quisiera llegar y solo dar recompensas a sus fieles vasallos porque con lo que recibieron de él antes de su partida, no solo no lo destrozaron y conservaron, sino que lo hicieron todavía más bello. No quisiera volver a la tierra y encontrarlo todo así. Con lo que tú dices, ¿podrás advertirlos, hija? Diles que yo he de volver, y no tardo ya. Ya vengo, con mi poder y majestad, rasgando las nubes del cielo. ¿Creéis que deseo que esto suceda? No, no lo deseo, y por eso lo retraso y proclamo años santos del Señor y derramo mi gracia. Pero inevitablemente esto vendrá, porque no os queréis convertir, y es dolor para mi corazón, profundo dolor. Inevitablemente os vendrá, y yo sacaré gracia de esos dones para vosotros, porque el sufrimiento se os convertirá en don. Bueno, pues aquí tenemos a Jesús que nos vuelve a hablar del tema central de este libro, que es la Eucaristía, ¿no? Porque lo esencial de esta verdadera devoción al corazón de Jesús, pues es el amor a Jesús, Eucaristía. La Eucaristía es Jesús. Eso es algo que yo creo que lo debemos de meditar todos los días, porque esa vida eucarística, ¿no? de la que habla Jesús, ¿no? Nos dice vivir en la Eucaristía. Pues es tomar conciencia de que Jesús está vivo y es Eucaristía. Y en la Eucaristía tenemos a Jesús en toda su plenitud, totalmente. O sea, es más, yo diría que si comparamos con cómo estaban los apóstoles, ¿no? Cuando le tenían a su lado y iban todo el día con él y comían y hablaban y dormían junto a él, pues eso no es nada comparado con lo que tenemos nosotros con la Eucaristía. Porque en la Eucaristía a Jesús le tenemos todos los días, a cualquier hora, en cualquier momento, para estar con Él, delante de Él. Y además, encima, podemos comulgar, o sea, podemos recibirle en nuestro interior. Y solo eso pues tendría que bastar para transformarnos, o sea, tomar conciencia de que yo recibo a Jesús y que Jesús está en mí y yo en Él, debería ser suficiente para transformar nuestra vida, porque la Eucaristía tiene un poder transformador de todo nuestro interior. Y simplemente pues tenemos que
tomar esa conciencia a través de la oración, a través de la meditación, que nos lleve realmente pues a hacerlo vida, ¿no? Y qué bonito, esto pues deberíamos de estar todos los días profundizando en ello, ¿no? O sea, vivir en la Eucaristía, que es vivir plenamente en Jesús. Es nuestro mejor camino de santidad, pues es eso, es vivir a través de la Eucaristía. Y Él nos lo recuerda, dice, esto no es nada pesado, ni es algo, un sufrimiento, ¿no? Es alegría y plenitud. Es amarle en la Eucaristía, que es amarle a Él mismo, ¿no? Y completar esto pues con nuestra propia vida, ¿no? Así que bueno, pues yo lo único que puedo decir de esto es que aquí nunca nos vamos a quedar cortos. O sea, de Eucaristía, igual que se dice de la Virgen siempre más, que nunca se queda uno corto, pues en la Eucaristía exactamente igual. Yo creo que son los dos grandes pilares de santificación, sobre todo para este periodo, ¿no? Que es la Virgen María de una mano y la Eucaristía de la otra mano. Sí, a mí me ha hecho hasta incluso gracia, José Antonio, yo creo que tiene con mucho sentido del humor el Señor en una frase que dice, lo repito, dice, no terminarían de profanarse, dice, a ver, y que lo demostraran con sus gestos, dice, si al menos hubiera un grupo, aunque pequeño, potente, bla, 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 y después al final dice, si al menos hubiera un grupo, y pone puntos suspensivos, ¿no? Es como si el Señor se estuviera haciendo como el encontradizo, ¿no? Como cuando acompañaba a los de Emaús y al final del todo pues se hace el encontradizo y se hace y suscita en los de Emaús que le pidan que se quede, ¿no? Pues aquí hace algo parecido. No sé si lo ven nuestros oyentes o si estáis de acuerdo, pero parece como si Dios quisiera animarnos a formar grupos de adoración eucarística, que es una cosa muy buena, ¿no? Por un lado eso, que me ha encantado, y después una frase tan bonita, ¿no? Dice, la Eucaristía quedará conservada en los sagrados de vuestro corazón. Qué frase, ¿no? Sí, aquí hay un pequeño misterio, ¿no? O sea, pero en el fondo lo que dice es que Él está vivo y quiere a su vez que esté vivo en nuestro corazón. O sea, que es evidente que la Eucaristía pues es la Eucaristía, ¿no? Y cuando comulgamos pues permanece solo cierto tiempo y luego pues desaparece. Pero Él nos dice, guardarme en vuestro corazón, que es, yo creo que se refiere en ese sentido a esa vida eucarística, ¿no? Que es que después de haber comulgado, que seamos capaces de guardar a Jesucristo en nuestro corazón para llevarle con nosotros, porque la vida eucarística en realidad pues es un continuo, ¿no? Es, de una forma es recibirle todos los días en la comunión, que la misa sea el centro de nuestra vida, donde lo ponemos todo junto a Él en la cruz, es adorar al Santísimo, como decís antes, ¿no? Poder adorar, ¿no? Y para poder recibir, estar ante Él, poder conocerle, poder entregarle todo lo nuestro, ¿no? Y luego pues es llevarle con nosotros en nuestro interior, ¿no? Y esa es la vida eucarística y esa es la forma que dice, bueno, pues por lo menos que vosotros seáis sagrarios vivientes, ¿no? Seáis hostias vivas, ¿no? Como dice también el documento de la Iglesia, Lumen Gentium, ¿no? Y que dice San Pablo, ¿no? Que estemos unidos a Él y vivamos esa vida de unión interior con Jesús, ¿no? Pues agradeciéndole que esté con nosotros y pudiera decir, es algo muy bonito imaginar que cuando recibo a Jesús, pues a partir de ahí mi día, mis 24 horas, pues es un acto de agradecimiento profundísimo, inmenso, porque tengo a Dios en mí, y un acto de preparación para la siguiente comunión en el que le voy a volver a recibir, ¿no? Y mientras tanto, pues lo conservo en mí, en mi interior, entregándole todo y viviendo todo lo que hago, pues con Él, ¿no? Acompañándole y dejándole que Él me acompañe, ¿no? Yo creo que Marisa seguro que nos quiere decir alguna cosa de la Eucaristía. ¿Sí? Bueno, yo lo que me he fijado más es en el ejemplo, ¿no? Que dice aquí, es un círculo vicioso que se empieza con un pequeño desprecio y luego cunde el ejemplo alrededor, ¿no? Pues a mí esto me lleva a pensar y a cuidar al máximo pues la postura, la forma de estar ante la Eucaristía, a la hora de comulgar, el respeto, que ya lo hablamos también en otro programa. Hemos hablado mucho sobre eso, sí, sobre el respeto que hay que demostrar cuando uno se acerca a comulgar, el no comulgar con las manos sucias,
pues que es muy feo. Si sigamos en el sitio donde estamos comulgando, está autorizada la comunión en la mano, pues al menos hacerlo, y lo hacemos. Yo soy partidario a mí me gusta más la comunión en la boca directamente, ¿no? Pero si comulgamos en la mano porque esté autorizado en el sitio donde estemos, pues que no lo hagamos con las manos sucias, por ejemplo, ¿no? Sí, aquí luego hay otra parte del mensaje, yo creo que sí puede llamar mucho la atención a los que lo han escuchado, cuando habla también pues de esta profanación eucarística, ¿no? que se va a producir, y esa gran abominación, ¿no? La gran abominación es algo que está en la Escritura, que aparece en el profeta Daniel, que también Jesús se refiere a ello cuando habla del discurso escatológico. Y aquí pues sí hay todos los intérpretes, los santos padres y en general todo el magisterio de la Iglesia, pues sí hablan de que esa profanación, pues lo que va a ser es la supresión de la Eucaristía cuando llegue este último periodo, ¿no? de fin de los tiempos, donde el mayor pecado, ¿no? del anticristo pues va a ser la supresión de la Eucaristía. Lógicamente la Eucaristía pues no será suprimido en el sentido de que siempre habrá pues personas, y aunque sea pues en las catacumbas de nuevo y escondidos, pero que perseverará, pero sí puede llegar en un momento, y así está dicho en la Escritura, y así está interpretado además por los santos padres y por todo el magisterio de la Iglesia, que pues la Eucaristía quede prohibida, ¿no? Quede suprimida, ¿no? Como que es pues ya el colmo, el culmen, ¿no? de la apostasía, ¿no? La apostasía, que es la negación de Dios y de su presencia, ¿no? Ya no es solo no creer, sino que además impedir que se pueda celebrar la misa y que se pueda pues tener la Eucaristía, ¿no? Entonces, bueno, pues él nos va preparando y nos va advirtiendo y nos dice, claro, ¿cómo se llega a ese mal tan grande? Pues se llega porque primero ha habido un mal menor que se ha ido permitiendo y que ha ido creciendo, ¿no? Y por eso pues ese mensaje, ¿no? de a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, ¿no? Que nos decía la Virgen también en el anterior. Va todo ligado, ¿no? O sea, al final cuando se permite eso, pues poco a poco se va diluyendo, ¿no? Si no somos capaces de defender la Eucaristía, si no somos capaces de vivir esa presencia, que es el mayor don que nos da Dios, pues efectivamente al final terminas perdiendo la fe, porque ahí está, ese es el mayor regalo y es lo que nos da fuerza en nuestra fe. Si eso lo perdemos, si no lo cuidamos y lo descuidamos, pues al final terminaremos perdiendo nuestra fe, ¿no? Y permitiendo pues esta gran abominación, este gran sacrilegio que será pues en este periodo de la supresión, que es algo inimaginable. La verdad es que en el mundo no podría vivir sin Eucaristía. Si el día que se suprima la Eucaristía y no hubiera Eucaristía, el amor moriría, porque es la Eucaristía quien sostiene la Iglesia y quien sostiene el amor. Es Dios mismo en todos nosotros quien nos sostiene y nos llena de amor y nos da las fuerzas, ¿no? El día que eso se quite, pues moriríamos, ¿no? Moriríamos por falta de amor y por falta de vida espiritual y de vida de la gracia. Que en cierto modo es lo que está pasando hoy en día, que tantísima gente ya no comulga, ya no cree, y lo que está ocurriendo es que muere el amor. Que muere el amor, exacto. Bueno, creo que no nos queda más tiempo ya, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar también cómo poder conseguir este libro increíble y maravilloso que nos sigue sorprendiendo, ¿no? A medida que vamos profundizando en él. Pues lo podéis conseguir en una dirección de correo electrónico que es vdcjmexico@hotmail.com, vdcjmexico@hotmail.com, o bien en el teléfono 55590547. 55590547. Podéis encontrar toda la información sobre el libro en la web vdcj-tomo-rojo.com. Y si queréis mandarnos algún comentario sobre algún mensaje o lo que queráis, podéis escribir a verdaderadevoción@gmail.com. Nos despedimos ya, hasta la siguiente semana. Buenas noches. Venid a mí. No importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.